Are you ready? Hola, ¿qué tal? Estamos en otro testimonio más. El día nos acompaña nuestro hermano en Cristo, el fray José Ángel. ¿Qué tal, José Ángel? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. Gracias por la invitación. Eh, Después de posponerla bastante tiempo, pues al fin entramos en esta cultura de poder dialogar y de poder, pues, aceptarla con gusto la invitación que me has hecho. Así que gracias a ti, digo, siempre he batallado, digo, siempre lo digo, con todo el mundo se batalla, ¿no? En esa parte de las ocupaciones diarias, las responsabilidades de adulto ya, y los estamos en la iglesia sirviendo, entonces sí es más, a veces un poco más complicado, pero mira, por algo se dio hoy, entonces los tiempos de Dios son perfectos, siempre lo digo, y por algo se dio hoy, entonces pues ahora sí que gracias por tu tiempo y por la disponibilidad, y gracias a tu supervisora ahí que te dio permiso de poder grabar este testimonio. Gracias. Y bueno, cuéntanos, pues, bueno, normalmente pregunto así como cosas más estándar cuando es en base a un testimonio quizá, por así decirlo, normal. El tuyo está más encaminado a la vocación. Entonces, cuéntanos un poquito de José Ángel, cómo fue su infancia, adolescencia, juventud. Bueno, pues yo soy originario de la ciudad de Chihuahua. ¿Ok? Vivo en el municipio de Aquiles Cerdán, mejor conocido como Santa Eulalia, Ujú. 20 minutos de la capital chihuahuense. Eh, Soy originario de la parroquia, pues ahí mismo de Santa Eulalia. Eh, nací en la ciudad de Chihuahua y toda mi niñez la pasé pues allí en el pueblo, allí en Santa Eulalia. Eh, Recuerdo cosas pues muy bonitas de mi infancia. Eh, una de las tantas cosas que recuerdo de mi infancia es que yo pues fui un niño pues muy, siempre muy acercado a la iglesia. Yo viví con mis abuelitos maternos, tengo a mis papás biológicos, pero yo fui criado de abuelitos maternos. Entonces, mis abuelitos me dieron una crianza cristiana, en la cual pues yo todos los domingos asistía a la Santa Eucaristía, eh, eh, todos los fines de semana recibía mis clases de catecismo, cuando se podía entre semana, porque mi abuelita siempre diario no faltaba a la misa, pues mi abuelita a veces entre semana cuando se podía, porque pues uno por la escuela y esas cosas, así que había algún momento, pues también me decía, vamos primero a misa. También mi abuelita era una persona de rosario diario, entonces yo aprendí pues muy pequeño a rezar el rosario. Yo de las cosas que recuerdo de niño, pues de mis primeras oraciones, pues es a poder pronunciar el Ave María, el Ángel de la Guarda. Son cosas después de mi niñez. Una de las cosas que también recuerdo de mi niñez, muy marcada la tengo, es que con nosotros estaba de párroco en aquel tiempo el padre Raúl Gamboa, que ya de memoria goza. Y el padre Raúl Gamboa nos llevaba a nosotros, los niños, a subir el cerro y nos pedía que fabricáramos una cruz de madera, que pidiéramos la supervisión de un adulto para hacerla, para fabricarla, pero que la hiciéramos nosotros, o sea, solo la supervisión de un adulto. Y pues hacíamos pospininos, ¿no? Hacíamos nuestras cruces todas, pues ahí como podíamos, ¿no? Y yo a raíz de eso empezaron a preguntarme en mi casa, mi familia me preguntaba que qué quería yo ser de grande. Ajá. Y yo les decía que yo quería ser médico, pero ellos lo interpretaban como médico de oficio, de Ajá. profesión, ¿no? Un médico que cura De cuerpos, hospital. que está al cuidado de los enfermos, pero yo entendía la palabra médico en ese tiempo como yo quiero ser como la persona que está en el altar. Ajá. Entonces ya cuando yo les explicaba, no, es que yo no quiero ser ese médico que tú piensas, yo quiero ser médico
como el pastor, ¿no? O sea, como el sacerdote que está guiando a la iglesia. En ese tiempo yo simplemente les decía con palabras de niño, ¿no? No, yo quiero ser como él, como el que está detrás del altar. Y me acuerdo de mi niñez, las primeras cosas de ellas muy bonitas que tengo marcadas, es que yo tengo un amigo que él ahorita todavía también está dentro de la iglesia, sirve dentro de la iglesia, y él está en el coro. Se llama Juan Carlos Márquez, que Ok. si ves esto, saludos. Él presta su servicio en la iglesia todavía. Él toca el piano allí en la iglesia los domingos. Y yo de niño jugaba con Kessie a que éramos los padres. Ok. Entonces, me acuerdo que una de las cosas que llegamos a hacer es que agarrábamos las sábanas de cajón, les hacíamos un hoyito que nos cupiera en la cabeza y nos las poníamos Ok. de casulla. Y pues nos regañaban, obviamente, porque Sí. echábamos a perder las sábanas, ¿no? Pero congregábamos a nuestros amiguitos de ese entonces y nosotros les dábamos la misa. Y comprábamos, cuando nos daban dinero nuestros mayores, Ajá. comprábamos obleas, no sé si las Ah, llegaste a sí, sí. conocer, de colores, Sí. y en aquel tiempo Fanta de uva. Y Ok. ese era el pan y ese era el vino, era el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Y les dábamos remojada esa hostia, ¿no? Esa oblea, pues, le decíamos, y jugábamos a la misa. Después el padre Gamboa nos regalaba los misales de mensuales, Ujú. los de donde venían las lecturas, y hacíamos pues toda esa efusión de la misa, ¿no? Ok. Creo que de las cosas pues más bonitas de mi niñez que recuerdo son esas, ¿no? No era un niño travieso, no era un niño, o sea, que me gustara hacer muchas vagancias, porque sí las hacía, Sí, ¿verdad? sí, sí. Como niño, pero de las cosas que más recuerdo así, más marcadas, pues son esas. Y quien mi familia pensaba que se iba a ir al seminario, pues era Juan Carlos, ¿no? Ellos pensaban que la vocación estaba en Juan Carlos, nunca se imaginaron pues que se fuera a dar pues en mi Contigo. persona. Ok. Oye, de cierta manera, bien un poco herejes, ¿no? La parte de Fanta de uva y obleas y de sabores. Pero qué padre que desde ese entonces traían como que la parte de, pues ya la vocación, ¿no? De oficiar misa a su manera y tener esa espinita que ya sembrada, ¿no? De querer oficiar misa y que el padre los apoyara, va, qué padre que el padre los apoyara. Digo, a veces los padres no son muy abiertos a apoyar y sobre todo si vienen así actos como esos y qué padre que el padre hasta el misal les daba, ¿no? Y además les faltó que le dieron ahí unos ¿cómo se llaman? Los estos para las ofrendas, ¿no? Para que se pusiera más la misa y un Discman, yo creo, porque en ese entonces yo creo que no había celulares, o no sé si ya celulares con música, entonces unos Discman para que supliera la parte del coro. Pero pues qué padre que desde entonces ya traía esa semillita de la vocación. Y luego, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Seguiste creciendo y seguiste en ese andar de seguir en la iglesia? O... Mira, después que crecí, ya después de que entré a la primaria, pues empecé a tener mi grupo social de amigos, empecé a hacer mis amigos, y esa O sea, idea, eso pues, de las misas, perdón, eso de las misas era que oficiaras tú misas era cuando estabas chiquito, antes de entrar a la primaria. ajá, sí, 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 o Ok. sea, yo estaba pequeño, o sea, cuando jugábamos a eso, teníamos como unos 6, 7 años, ¿no? O sea, ya estábamos en la primaria, Ok. ¿sabes? Ya estábamos en la primaria, pero pues yo fui teniendo mi grupo social de amigos en la primaria y pues tú sabes que tus amigos, pues no todos compaginan Ajá. con, ¿no? Tu creencia, con lo que tú crees. La mayoría de mis compañeros de mi grupo social, pues eran chicos que estábamos juntos en el catecismo, que Ok. iban a misa, pero pues, o sea, no iban a misa por gusto, ¿no? Como Ajá. yo sentía ese gusto por ir, o sea, ellos iban porque estaban obligados a ir a misa, Ajá. porque pues así lo dictaba la catequista, ¿no? Hay que ir a misa el domingo. Ujú. Y yo no, o sea, yo iba por gusto, a mí me gustaba. A mí mi abuelita me decía, lístate para misa, y yo era
que me alistaba rápido porque yo quería vivir este momento de lo que el sacerdote hacía, ¿no? Yo en ese momento sentía pues ese amor tan grande que yo decía, es que yo quiero ser como él, o sea, yo quiero estar haciendo lo que él hace, ¿no? Ajá, Aunque yo no entendía esas cosas de tener una preparación previa para poder desempeñar ese ministerio, ajá, yo decía, ¿qué hago? O sea, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer para estar en el lugar de esa persona, ¿no? ujú, Eh, pero yo iba gustoso a misa. Y ya fui creciendo y cuando entré a la secundaria, pues tuve mi primera novia. ok, Cuando estaba en primero de secundaria tuve mi primera novia. eh, Experimenté eso del noviazgo, de poder andar con mi novia. Yo era el joven más feliz andando con mi novia. Y se me fue quitando esa idea de ser sacerdote. O ajá, sea, porque yo decía, yo ahora quiero concretar el poder tener una familia. Y ok, después visibilizaba a futuro, decía, yo quiero casarme, tener mi casa, tener mi carro, tener mis hijos, tener una carrera, empezó a hacerse la idea de que pues yo me iba a casar, ¿no? Iba ajá, a tener pues mi esposa, mis hijos. sí, Pero cuando yo estaba terminando la secundaria, cuando yo estaba terminando la secundaria, por ahí del 2000 no sé, 2004, quizá, no recuerdo bien. ok, Yo cuando estaba terminando la secundaria, fue un seminarista a mi parroquia. Yo para todo esto, o sea, se me había quitado la idea de querer ser sacerdote, pero ajá, yo seguía yendo a misa, yo estaba involucrado en la iglesia, estaba en el grupo de jóvenes, estaba en el grupo de proclamadores, o sea, yo ok, seguía sirviendo en la iglesia, o sea, nunca me aparté de la iglesia, más no ya veía al sacerdote y pues, o sea, yo decía, bueno, pues es el Padre, ¿no? Es ajá, el que nos preside, el que nos acerca a Dios, pero pues hasta ahí, ¿no? Ya después, pues yo fui teniendo mi novia, nos pasamos al bachilleres, ok, entramos juntos al bachilleres y, o sea, fue mi novia toda la secundaria, todo el tiempo de secundaria, y en el bachilleres todavía fue mi novia, o sea, el primer año de bachilleres todavía yo seguía con la misma muchacha. ella Y iba a pues ya la, después empezamos perdón, ¿sí? ella iba a la iglesia contigo o no? Ella no iba a la iglesia conmigo, pero yo la quería, o sea, yo la empecé a acercar a la iglesia, Ajá, yo le empecé a hablar de Dios, empezó a conocer de Dios, eh, dos, tres veces la llegué a llevar al grupo de jóvenes, la ok, llegué a llevar a la misa, pero ella no era mucho de la idea de poder estar dentro de la iglesia porque no era algo que se le había sido inculcado por sus padres. ok, Incluso ella, si mal no recuerdo, de todos los sacramentos, creo que ella el único que tenía era el bautismo. bautismo, Ella no estaba ni confirmada ni tenía la primera comunión. ok, Pero yo trataba de que pudiera hacer sus sacramentos. ujú, Entonces, eh, no logré que estuviera dentro de la iglesia de lleno, ajá, pero sí logré que hiciera sus sacramentos, o sea, ok, que hiciera su primera comunión y su confirmación, ándale, ya como, ya como neocatecúmenos, ¿no? Que ajá, ya grandes, ¿no? Y sí, entonces hizo los dos sacramentos juntos. ok, Ya después, pues, empezó ella a tener, pues, otros gustos, empezó a conocer nuevos chicos, yo empecé a conocer nuevas chicas, y entonces, pues, ya pues, como que yo ya no la veía así como que, pues, muy interesada por mi persona. ajá, Eh, yo la respetaba, ella me respetaba, pero después, pues, ya hubo la ruptura amorosa.
cada quien por su lado, ella siguió por su lado y yo seguí por el mío y pues tan felices como siempre, ¿no? Nos seguíamos viendo, pero ya pues quedamos como amigos Ok. y ya. Después, cuando yo voy a pasar a la, al bachilleres, para antes de esto, todo esto que te he comentado, fue un seminarista a mi parroquia. Y entonces, cuando ese seminarista fue a mi parroquia, fue algo impresionante porque yo vi a esa persona con su sotana negra, con su banda azul, y Ajá. yo decía, o sea que aquí está la respuesta a lo que yo me preguntaba, ¿no? O sea, yo quiero ser como. Y ya cuando dijo, soy seminarista, vengo del Seminario Arquidiocesano de Chihuahua, me presento, soy fulanito de tal, yo estoy haciendo promoción para invitar a todos los varones de tal edad, para ir a una experiencia al seminario. Ajá. Pues ahí fue cuando conocí que había un susodicho seminario y que había una formación previa para prepararte para ser pastor, ¿no? Ajá. Y yo dije, wow, genial, ¿no? O sea, yo quiero ir, ¿qué se necesita hacer, no? Y ya me acerco al final y le pregunto, ya me dice, no, pues hay una cuota de recuperación, hay que dar tanta cantidad de monetaria, hay que llevar ropa de cama, hay que llevar artículos de uso personal, hay que llevar una Biblia y un cuaderno, es todo lo que se requiere. Y la disposición y las ganas. Ajá. Sobre todo. Entonces, entonces yo decía, wow, y yo fui con mi abuelita y le digo a mi abuelita, oye abuelita, ¿tú sabías que existía un seminario y que se forman sacerdotes dentro de ese seminario para ser pastores y estar en la iglesia? Y mi abuelita me empieza a contarnos, me dice, sí, yo conozco las instalaciones, yo llegué a ir alguna vez, dice, a ese muchacho que viste de negro se llama seminarista y se está formando para ser sacerdote, me dice mi abuelita, entonces, dice, ¿qué te llamó la atención? Le digo, es que yo quiero ir a vivir esa experiencia porque me gustaría ver si Dios me llama como a él. Y entonces mi abuelita, sin pero alguno, más que orgullosa, me dijo, adelante, ¿verdad? Ujú. Y ya me acuerdo que fui, hablé con el padre, me dio una carta, el padre fue y me llevó al seminario, me dio el dinero, Ok. pero para ese tiempo, pues como yo todavía andaba con mi susodicha novia, todavía no Ajá. cortábamos, Ok. entonces yo le dije, oye, voy a ir al seminario porque, pues, como alguna vez he platicado contigo, yo antes quería ser sacerdote, pero se me quitó la idea, pero quiero ir a experimentar. Y ella no se enojó, ella no me dijo que no, ella no puso pero alguno, sino me dijo, adelante, ¿no? O sea, si tú sientes que vas a ser feliz, ve, yo te voy a esperar y la decisión que tú tomes, ¿no? Ajá. Entonces, yo tenía miedo, ¿no? Porque yo decía, es que bueno, yo tengo mi vida como que más o menos acomodada. Ajá. Tengo mi novia, estoy bien acá afuera con mi grupo social de amigos. Entonces, como mis amigos se enteraron de que yo quería ir al seminario, pues ellos bien bonitos, ¿verdad? Como todos los compas, me dicen, oye Ángel, no, pues fíjate que va a ir fulanito, sutanito, perenganito y manganito y también vamos a ir a vivir esta experiencia porque también queremos quitarnos la espinita y vamos todos en grupito. Y éramos como 5 los que terminamos yendo a ese preseminario, ¿no? Ok. Y fuimos a ese preseminario, pero ya no era el preseminario de una semana, era el preseminario de 15 15 días, días. pues para ver pues si en esos 15 días tú tomabas la decisión. Ah. Entonces yo en ese tiempo, pues cuando fui, no habían pasado ni 8 horas cuando uno de mis compañeros dijo con permiso, yo me voy. Ok. Él así no habían pasado ni 8 horas y dijo, esto no es para mí, yo me voy. Al siguiente día se fue el otro. Pasaron como 8 días y se fue el tercero. Faltaban como 3 días para que el seminario acabara y se fue el cuarto. Y pues ya,
solamente se quedó Ángel, ¿no? Ahí en el seminario. Ok. En ese tiempo, cuando se terminó el seminario, yo no pedí en ese momento mi admisión a entrar al seminario, sino yo dije, quiero pensarlo bien, con base a los conocimientos que me han sido adquiridos de Ajá. parte de todo lo que se me dijo, y pues quiero dejar bien las cosas pues con mi novia, ¿no? Entonces, yo la primera vez que fui al seminario, les dije a los padres, no, o ahorita quiero centrarme en esto, ¿no? Llegué a mi casa contento, feliz, y yo les dije a mi familia, no, pues sí me gustaría en algún momento ir y pues seguir experimentando, ¿no? Y yo seguí en acompañamiento vocacional, yo iba todos los jueves al seminario, al acompañamiento que se Ujú. daba, y luego tenía en algún momento mi entrevista con alguno de los padres del equipo formador, y, o sea, iba continuamente al seminario, pues. Entonces no me aparté. Y entonces llegó un momento en el que pues ya yo veía que fulanita pues ya como que ya no quería nada. Yo también ya andaba con mi idea de querer entrar al seminario y dije pues quizá ahí sean los caminos de que Dios me pide algo, ¿no? Ajá. Entonces terminamos, quedamos como amigos y listo, ¿no? Después yo hago mi examen salgo del bachi y hago mi examen para la universidad, pero lo hago para la carrera de medicina, Ok. porque a mí me gusta la medicina. Y yo decía, bueno, desde pequeño yo decía que quería ser médico y decía que quería ser médico de almas. Ajá. Decía, pero mi familia no estaba tan errada cuando me decían que si quería ser doctor. Ajá. Decía, y pues yo quiero ser médico, ¿no? Y cuando hice mi examen en la universidad, no postulé la primera vez, no me quedé. Ok. Y pues ante eso vino una decepción de mi parte.